Herbert W. Armstrong presenta La Pura Verdad acerca de las noticias del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Pues bien, saludos amigos. Este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Bien, saludos, amigos. Este es Herbert W. Armstrong con las buenas nuevas del mundo de mañana. Y ahora estamos repasando una de las profecías en la Biblia. Estamos repasando profecías que nos dicen lo que va a suceder en los próximos años a partir de ahora, el presente inmediato y el futuro inmediato, y el tiempo en el que ustedes van a vivir y por el que van a pasar, si tan solo pudieran ver el futuro. Bien, miremos un poco hacia atrás. Suponiendo que hace 5 o 10 años ustedes hubieran podido ver el futuro y hubieran visto lo que ha sucedido desde entonces, ¿creen que tal vez habrían cambiado un poco sus planes? He oído a mucha gente decir, bueno, si tan solo pudiera volver a vivir mi vida y pudiera saber lo que sé ahora, ciertamente no la viviría de la manera en que lo hice. La planearía de manera diferente. Por supuesto, de vez en cuando uno oye a alguien decir que la planearía exactamente como la vivió, pero no muy a menudo. No somos muchos los que pensamos que hemos hecho todo perfectamente bien y que lo haríamos de la misma manera otra vez, ¿verdad? Pues bien, ustedes pueden conocer el futuro y lo que va a suceder en el mundo. No me refiero a sus asuntos personales y privados. Me refiero a las cosas que van a afectar su vida, las cosas que realmente los van a sacudir y van a cambiar su vida, porque su vida va a ser cambiada. Hay eventos que van a suceder en el mundo, van a afectar a los Estados Unidos, van a afectar a su comunidad y a su ciudad donde viven, y van a afectar su vida. Y ustedes pueden conocerlos. Ahora, aproximadamente 1/3 de toda la Biblia está dedicado a la profecía, y la mayor parte de eso, al menos un 90%, a los eventos del presente inmediato y del futuro inmediato, y al tiempo en el que ustedes van a vivir y por el que van a pasar. Claro, ¿quién ha entendido alguna vez la profecía? Pues la respuesta es que nadie la entendió muy perfectamente ni muy bien hasta hace unos pocos años, porque las profecías habían estado cerradas y selladas hasta ahora. Pero ahora ha llegado el tiempo de Dios. Este es el tiempo del fin, el conocimiento está aumentando, la gente corre de un lado a otro, y así sucesivamente. Y este es el tiempo cuando, según las profecías, las llaves que habían mantenido cerradas las puertas serían descubiertas. Y ahora podemos poner esas llaves en la cerradura, girar la cerradura y abrir las puertas, y las puertas de la profecía están abiertas, y ustedes pueden entender. Así que ahora estamos tomando una de las profecías específicas, el libro de Jeremías. Lo estamos recorriendo, no cada palabra, ni capítulo por capítulo necesariamente, pero estamos tratando de captar gran parte del mensaje de Jeremías conforme avanzamos. Y ahora estamos en el capítulo 32. Y primero, me voy a tomar un tiempo para mostrarles esto. Mucha gente parece pensar que los 10 mandamientos vinieron de Moisés y que no existían los 10 mandamientos ni la ley de Dios en absoluto hasta el tiempo de Moisés. Creo que ya les conté antes que, allá por, déjenme ver, fue en 1933. Recuerdo que fue quizás en agosto de 1933. Yo estaba visitando cierta ciudad en el sur de Oregón y casualmente era un domingo por la mañana. Y entonces decidí ir a 2 iglesias. Había 2 iglesias situadas en esquinas opuestas de la misma intersección. No recuerdo exactamente, pero creo que una era metodista y la otra era una iglesia cristiana. No estoy seguro. Pero de todas formas, eran denominaciones bien reconocidas. Así que tomé mi Biblia y entré en una de las iglesias, al estudio bíblico dominical. Luego pensaba ir después del estudio a la otra, para el servicio principal. Miré alrededor, yo era un extraño allí, y ya les conté esto antes, pero lo voy a mencionar otra vez porque tiene propósito en lo que voy a decir ahora. Encontré una clase bíblica de varones y me senté, debía haber unas 12 o 15 personas en la clase, supongo. Y noté que yo era el único que tenía una Biblia. Nadie más había traído una Biblia. Ellos tenían su hoja de lección o trimestral, como lo llamaban, y noté que la lección era acerca de cómo la gente recibió los 10 mandamientos de Moisés. Bueno, el maestro no parecía conocer muy bien su tema, y estaba bastante confundido, y empezó a hablar. Y después de unos 2 o 3 minutos, no pudo continuar. Y dijo, ¿saben? No me siento capacitado para enseñar esta clase. Y se volvió hacia mí y dijo, Señor, no lo conozco,
pero sé que usted podría enseñar esta clase, ¿quisiera hacerse cargo y enseñarnos? Ahora bien, ¿cómo lo supo? Bueno, a menos que Dios lo hubiera puesto en su mente, y quizás ustedes no crean en algo así, la única explicación que tendría es que yo era el único que tenía una Biblia. No sé si eso era suficiente, pero él había estado hablando hasta que yo llegué, y de repente se puso tan nervioso que no pudo continuar, y me pidió que enseñara la clase. Bueno, le dije, no he estudiado su lección, no sé lo que dice este trimestral. Y estoy seguro de que no podría enseñar de acuerdo con él de todos modos, porque lo poco que ya he visto basta para mostrarme que está en error. Ahora, si quieren que enseñe lo que dice su trimestral, tendré que excusarme, porque no es verdad y yo no puedo enseñar una mentira. Pero, si quieren que les enseñe lo que la Biblia dice sobre el tema, si quieren saber de dónde vinieron los 10 mandamientos y cómo los recibió el pueblo, con gusto se los explicaré. Pues sí, dijeron que querían saber. Sí, querían que yo enseñara la clase. Así que el maestro se sentó y yo pasé al frente. Abrí la Biblia y dije, bueno, tiraré este trimestral, porque no es verdad de todos modos. Vamos a ir ahora a Éxodo 20 y veamos de dónde recibió el pueblo estas palabras. Aquí dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy el Eterno, tu Dios. Bien, ¿a quién habló Dios, solo a Moisés o a todo el pueblo? Dije, vamos a ir un poco más allá, ya que estamos, al libro de Deuteronomio. Y lo abrí, y allí encontramos que Dios habló todas estas palabras a todo el pueblo en asamblea. Aquí está, en el capítulo 5, Moisés llamó a todo Israel y les dijo, oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y los guardéis y los pongáis por obra. El Eterno, nuestro Dios, hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo el Eterno este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló el Eterno con vosotros en el monte de en medio del fuego. El Eterno Dios no le habló solamente a Moisés, le habló al pueblo. Moisés dice, yo estaba entonces entre el Eterno y vosotros, para declararos la palabra del Eterno, porque vosotros tuvisteis temor a causa del fuego y no subisteis al monte. Y luego siguen los mandamientos, yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen tallada, y así sucesivamente. Allí están los 10 mandamientos. No debían adorar imágenes, no debían tomar el nombre de Dios en vano. Debían santificar el día de reposo, Dios lo hizo santo, y les dijo que lo guardaran santo. Luego, honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. No codiciarás. Después de los mandamientos dice, estas palabras habló el Eterno a toda vuestra congregación. El pueblo recibió estas palabras de Dios mismo, con su propia voz. No recibieron los 10 mandamientos de Moisés. Y él los escribió en tablas de piedra y me los entregó. Ellos se sorprendieron, porque su trimestral, escrito por algún hombre que no sabía mucho de la Biblia, decía que los mandamientos venían de Moisés. Ahora bien, mucha gente piensa que no existía ninguna ley en absoluto hasta el tiempo de Moisés. Si quieren la definición bíblica de pecado, la encontrarán en 1 de Juan 3, versículo 4, donde dice que el pecado es la transgresión de la ley. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos 7, versículo 7 y también en capítulo 7, versículo 14, que él no habría sabido lo que era el pecado sino por la ley. Y luego muestra que es la ley la que tiene el mandamiento, no codiciarás. Y ese mandamiento pertenece a los 10 mandamientos, es el 10º de los 10. Y después añadió que esa ley es espiritual. Ahora, todos han pecado, comenzando con Adán. Entonces, ¿pecó Adán contra los 10 mandamientos? Mucha gente dice, bueno, no existían los 10 mandamientos hasta Moisés, porque se piensa que la ley vino de Moisés. No, mis amigos. Ellos la recibieron de Dios, y Adán la recibió de Dios. ¿Piensan ustedes que no sé de qué hablo? Muy bien, pronto les presentaré un programa donde les voy a demostrar, y voy a necesitar como 3 emisiones para cubrirlo todo. Que cada uno de los 10 mandamientos estaba en plena vigencia, y que era pecado quebrantar cualquiera de ellos entre Adán y Moisés, antes de que el pueblo oyera la voz de Dios dándoles los mandamientos desde el monte Sinaí. Y aún así,
el pueblo conocía todos esos 10 mandamientos, al menos desde el principio. Ahora bien, hay una razón por la cual Dios tuvo que entregar esos mandamientos al pueblo en el monte Sinaí, y se las daré cuando lleguemos a ese programa. Y voy a mostrarles la diferencia que mucha gente no ve entre la gran ley espiritual, que es pecado transgredirla en un sentido espiritual, cuya pena es castigo eterno, es decir, la muerte eterna, y las leyes físicas que fueron dadas a través de Moisés y que tenían que ver únicamente con cosas físicas. Bueno, esas leyes físicas incluían sacrificios de animales, algo puramente material, no un principio espiritual. También incluían ceremonias y rituales religiosos, ofrendas de comida y bebida, encendido de velas, diversas purificaciones y lavamientos, y todo ese tipo de cosas que pertenecen a una ley completamente diferente y aparte. Todo vino de Dios, claro está. Por supuesto, mucha gente entra en gran discusión sobre la ley del Señor y citan para mostrar que la ley de Moisés vino del Señor, y en un lugar incluso se llama la ley del Señor. ¿Por qué? Pues, claro que sí. Y cualquiera de ustedes que conozca la Biblia sabe que yo no estaría hablándoles de estas cosas si no conociera la Biblia, mis amigos. Pero, ¿qué pasa? Algunas personas, cuando han sido enseñadas por hombres y no saben lo que realmente dice la Biblia, piensan que yo no conozco la Biblia porque suponen que la Biblia dice lo que les enseñaron esos hombres, quienes en realidad no sabían nada de la Biblia. Pues bien, ¿por qué no sacuden el polvo de su Biblia? ¿Por qué no la leen por ustedes mismos? ¿Por qué no descubren la verdad? Descubrirán que en esta transmisión sí están recibiendo la auténtica Biblia. Y tanta gente piensa que en Romanos y en Gálatas, escritos por el apóstol Pablo, él abolió completamente los 10 mandamientos y toda la ley de Dios. Ahora bien, vamos a repasar Romanos y Gálatas y veremos si en verdad lo hizo. Pero ahora, por el momento, estamos con la profecía por un tiempo, y aquí estamos de regreso en Jeremías. Y acabamos de terminar el capítulo 31. El capítulo 30 habla de una invasión y un cautiverio que va a venir sobre nosotros si no nos volvemos a nuestro Dios y nos arrepentimos sinceramente. Y el capítulo 31 continúa con más acerca de ello, y luego nos dice cómo Cristo vendrá otra vez en su segunda venida y nos librará de la tierra de nuestros enemigos, y quitará el yugo que entonces estará sobre nuestro cuello, y cómo hará un nuevo pacto con nosotros. Ese nuevo pacto aún no ha sido hecho. De hecho, es una de las primeras cosas que Jesucristo va a hacer cuando vuelva otra vez. Ahora, escuchen, amigos míos, les he estado mostrando que 2 veces aquí en el libro de Jeremías se nos ha mostrado en las profecías que llegará un tiempo cuando la gente ya no dirá más, Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto, sino que hablarán de cómo Cristo, de quien Moisés fue solamente un tipo, habrá sacado a los hijos de Israel de Babilonia, en el gran éxodo, mucho más grande, de regreso a Palestina una vez más, en y después de la segunda venida de Cristo. Y de eso es de lo que está hablando. Ahora escuchen, Moisés sacó a los hijos de Israel de la esclavitud egipcia, y antes de ser completamente liberados. Ahora bien, salir de Egipto simboliza salir del pecado, eso es lo que representa, y entrar en la tierra de Canaán o Palestina era figura de nuestra entrada en el reposo de Dios. Mucha gente piensa que significa el cielo, pero no lo es. Significa la verdadera condición milenial, o el reino de Dios, lo cual es incluso un poco más que una condición milenial, incidentalmente. Sin embargo, estando a mitad de camino, en el monte Sinaí, se hizo el antiguo pacto con Moisés como mediador. Ahora, ese fue un pacto matrimonial, y casó a Israel con Cristo, lo crean o no. Sí, fue con Cristo. Y cuando él murió, liberó a Israel de ese matrimonio, porque había habido divorcio, y ahora Israel está libre para volver a casarse con él, de acuerdo con la ley. Pues bien, Cristo viene otra vez, y esta vez Cristo va a sacar a su pueblo de Babilonia y hará un nuevo pacto. Y ese pacto no se va a hacer con los gentiles. Creo que pasamos como 2 programas repasando eso. Sino con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y lo que será es que su ley será puesta en nuestras mentes y en nuestros corazones, en lo íntimo de nuestro ser. Eso no podría suceder si la ley hubiera sido abolida, ¿verdad? No, significa que su ley estará en nuestro corazón. Ahora bien, ustedes saben que el pecado es algo que Jesús dijo que sale del corazón del hombre. El pecado no es algo que uno ingiere en el estómago, como Jesús explicó en el capítulo 7 de Marcos, es algo que sale del corazón. ¿Y qué está saliendo ahora de los corazones de los hombres?
La transgresión de la ley de Dios, la rebeldía contra la ley de Dios, porque esa ley no está en nuestros corazones. Pero cuando Él ponga esa ley en nuestros corazones y esa ley esté allí, ¿qué saldrá entonces de nuestros corazones? Pues, obediencia a la ley. La ley estará allí, y la ley es amor, y el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Y qué saldrá de nuestros corazones? El cumplimiento de la ley. ¿Cómo? Por el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, el mismísimo Espíritu de Dios entrando en nosotros y cumpliendo la ley de Dios, y saliendo de nosotros en forma de amor, adoración y obediencia a Dios, y en amor, servicio, bondad y generosidad hacia nuestro prójimo, ayudando y sirviendo. Es dar, no recibir. Y sin embargo, amigos míos, se nos dice en realidad que busquemos algo para nosotros mismos, y no está mal. Solo que es más bienaventurado dar que recibir. Uno tiene que recibir para tener algo que dar. Y aún así, se supone que debemos buscar una recompensa. Y si ustedes se colocan del lado de dar, en vez de estar del lado de recibir, grande será su recompensa. Y saben, cuando reciban su recompensa, porque la gente suele decir de alguien que murió, bueno, ya fue a recibir su recompensa. Amigos míos, si alguno de ustedes conoce alguna escritura en la Biblia que diga que algún hombre ya ha ido a recibir su recompensa y ya la tiene, quiero que me escriba una carta y me envíe esa escritura, porque yo no sé dónde está. Tal vez sea ignorante, tal vez yo no sepa la Biblia. Pero mi Biblia dice que cuando Cristo venga en su segunda venida, que aún está en el futuro, pero que sucederá en su vida y en la mía, porque somos la generación que lo verá, cuando Él venga, su recompensa vendrá con Él. Él traerá esa recompensa cuando venga. Traerá la recompensa para Abraham, Isaac, Jacob, el justo Abel y todos esos hombres. Y traerá la recompensa para ustedes, si son verdaderos cristianos. Y sin embargo, hablamos de la gente como si ya hubiera ido a su recompensa. Esa no es una expresión bíblica. Eso no concuerda con la Biblia. Es exactamente al revés. Pues bien, el nuevo pacto será hecho con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y encontramos aquí que Israel todavía estará aquí. Si las ordenanzas se apartan de delante de mí, del sol, de la luna en el cielo, de las estrellas y demás, entonces Israel dejará de ser nación. Y luego, he aquí vienen días, dice el Eterno, en que la ciudad será edificada para el Eterno desde la torre de Hananeel hasta la puerta de la esquina, Jeremías 31, versículo 38. Está hablando de la reconstrucción de Jerusalén y de nuestro regreso a Palestina, y del tiempo glorioso, del feliz y pacífico mundo de mañana que vendrá después de la segunda venida de Cristo. Él va a hacer un nuevo pacto con Israel y con Judá. Buscarán los pecados de los israelitas o de los judíos, los de Judá, y no los hallarán, no habrá ninguno, porque Él viene a quitar el pecado de Israel y de Judá, y así todo Israel será salvo. Pero ahora mismo, la mayor parte de Israel está espiritualmente cegada y no puede ver la verdad. Estamos embriagados con el falso vino, las falsas doctrinas que han emanado de esta Babilonia moderna, mis amigos, y Cristo viene para librarnos de esta Babilonia y llevarnos de vuelta a la verdadera verdad, así como de regreso a Palestina una vez más. Y ahora llegamos al capítulo 32 de Jeremías, palabra que vino a Jeremías de parte del Eterno en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que era el año 18 de Nabucodonosor, Jeremías 32, versículo 1. Ahora nos acercamos directamente al tiempo del sitio que habría de venir contra Judá, cuando los ejércitos de los caldeos descenderían contra los judíos y los llevarían cautivos, como esclavos, a la tierra de los caldeos. Jeremías les había estado advirtiendo. Pero, amigos míos, toda esta advertencia se da solo como un tipo de lo que va a sucedernos a nosotros ahora, porque hay un principio de dualidad en la Biblia, y esa es una de las llaves con las que Dios cerró las puertas de la profecía. Pero hoy Él nos ha dado la llave, y podemos abrir la puerta y entender la profecía. Y para entenderla hay que comprender ese principio de dualidad que se aplica a la profecía, y como lo mismo que estaba sucediendo literalmente a ellos en aquel entonces no era más que un tipo, un presagio y un anticipo de un acontecimiento mucho mayor que ha de ocurrirnos a nosotros ahora. Así como Moisés lo sacó de Egipto en aquel éxodo, eso fue solo un tipo, dentro del principio de dualidad, del mucho mayor éxodo venidero, cuando Cristo nos sacará de Babilonia y nos restaurará a la verdadera paz. Aquello era todo físico, ahora es espiritual, dentro del proceso redentor de Dios.
Y en el cumplimiento de estas profecías, así como ellos pecaron, también nosotros hemos pecado. Y así como ellos entraron en cautiverio, también nosotros entraremos en cautiverio. Y así como fueron liberados de la esclavitud en Egipto, también nosotros seremos liberados de un cautiverio cuando Cristo venga para quitar el yugo de nuestro cuello. Ahora entramos en un poco de historia local, allá por el año 604 a.C. Cristo. En el 10º año de Sedequías, el 18º año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces el ejército del rey de Babilonia sitió Jerusalén. Y Jeremías, el profeta. Eso fue en el 604 a.C., estaba preso en el patio de la cárcel, que estaba en la casa del rey de Judá. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había encarcelado diciendo, ¿por qué profetizas tú? Jeremías 32, versículo 3. El rey lo encerró por decir la verdad. Él había profetizado la verdad. Me pregunto si alguien intentará silenciarme a mí por predicar la verdad al pueblo de Estados Unidos y al pueblo del mundo entero hoy. Escuchen, Sedequías, rey de Judá, había encarcelado a Jeremías diciendo, ¿por qué profetizas y dices, así dice el Eterno, he aquí, yo entregaré esta ciudad en mano del rey de Babilonia, y él la tomará? En lugar de atender, de arrepentirse, de evitar lo que venía, Sedequías, el rey judío, encerró al profeta, pensando que así podría escapar de la ira de Dios y del juicio del gran Dios. Amigos míos, les hablo con la autoridad del Dios Todopoderoso. Y les digo lo que viene sobre Estados Unidos. No se puede detener intentando silenciar mi boca. Claro que no puede ser cerrada, porque Dios ha abierto la puerta y Él dice que ningún hombre puede cerrarla hoy. Así que no temo a eso. Pero déjenme decirles, el haber callado la boca de Jeremías no detuvo nada. La invasión vino, y Sedequías fue llevado preso. Primero encerró al profeta de Dios, pero luego él mismo fue encerrado. Veamos lo que le ocurrió, así dice el Eterno, he aquí, yo entregaré esta ciudad en mano del rey de Babilonia, y él la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de mano de los caldeos, sino que será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y llevará a Sedequías a Babilonia, y allí estará hasta que yo lo visite, dice el Eterno. Aunque peleéis contra los caldeos, no os irá bien, Jeremías 32, versículos del 3 al 5. En otras palabras, ustedes pueden pelear contra este enemigo, pero esta vez van a perder. Dios ya no estaba con ellos. Dios los estaba castigando. Mis amigos, eso es lo que Dios le dice a Estados Unidos hoy, y más vale que escuchen. La escritura está en la pared. Estados Unidos está siendo pesado en la balanza y hallado falto hoy. Pues bien, Jeremías dijo, vino a mi palabra del Eterno diciendo, he aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío, vendrá a ti diciendo, cómprame mi heredad, Jeremías 32, versículos 6 y 7. Bueno, no voy a leer todo lo demás. Hay varios versículos sobre lo que Jeremías dijo y cómo el rey de Babilonia lo había encarcelado por decirlo. Él no atendió a la advertencia. Mis amigos, ¿cuántos de ustedes atenderán hoy la advertencia del Dios Todopoderoso que viene ahora por mi voz? Muy pocos, de acuerdo con la naturaleza humana, si la historia se repite. Y luego, en el versículo 26, vino palabra del Eterno a Jeremías, diciendo, he aquí, yo soy el Eterno, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, así dice el Eterno, he aquí, yo entregaré esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará, Jeremías 32. Versículos del 26 al 28. ¿Es esto Dios hablando, o es solo un hombre llamado Jeremías escribiendo un libro de literatura judía antigua? Mis amigos, el Dios Todopoderoso lo dijo, y él lo cumplió, y sucedió. Y vendrán los caldeos que pelean contra esta ciudad, y encenderán fuego a esta ciudad, y la quemarán, y las casas en cuyas azoteas quemaron incienso a Baal, Jeremías 32, versículo 29. ¿Acaso creemos que servimos a Baal? ¿Creemos que estamos en las costumbres de Babilonia? Hoy hacemos cosas y las llamamos cristianas. Tomamos las maneras en que ellos solían adorar a su dios Baal, a su dios Sol y a sus dioses paganos, y adoptamos esas mismas prácticas. Y decimos, bueno, pero estamos adorando al Dios verdadero con estas cosas. Déjenme decirles, Dios dice allá en Deuteronomio 12, versículos 30 y 31,
guárdate que no tropieces en pos de ellas, después que fueren destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así al Eterno tu Dios. En otras palabras, no tomen esas cosas paganas y pretendan adorar a Dios con ellas diciendo, bueno, mientras adoremos al Dios verdadero, no vemos mal en ello. Porque toda abominación que el Eterno aborrece hicieron ellos a sus dioses. Y Dios no recibirá ese tipo de adoración. Y aún así, nuestra tierra está empapada en ello, y hoy lo etiquetamos como cristianismo. Y el día de la rendición de cuentas, quiero decirles, se acerca. Y alguna voz, mis amigos, tiene que levantarse y decirles la verdad. La escuchen o no, su sangre no estará sobre mis manos cuando eso llegue. Ahora, mis amigos, escuchen, ustedes no pueden entender la Biblia a menos que entiendan ese tercio de ella, ese tercio tan descuidado que está dedicado a la profecía. Y no pueden entenderlo a menos que tengan la llave que la abre hoy. Y esa llave está revelada en el folleto especial que tengo para ustedes, los Estados Unidos en la profecía, que incluye también a las naciones del noroeste de Europa. Y escuchen, también deberían pedir el folleto sobre el bautismo en agua. Si ahora están listos para rendir su voluntad a Dios y quieren llegar a ser uno de sus hijos. Si ahora están listos para aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, con una fe viva real y una vida de obediencia, entonces el siguiente paso que Dios les manda dar es el bautismo. Pero aquí, de nuevo, muchos están todos confundidos, engañados. Ahora bien, este folleto sobre el bautismo en agua lo aclarará todo. Ustedes podrán comprobarlo en su propia Biblia, y quedará claro. Retrasar el pedir este folleto podría significar su eternidad. Es lo más importante de su vida en este momento. Y escuchen, también deberían pedir el folleto sobre la fe para salvación. Ese es otro folleto, la fe para salvación. Y solo para su tranquilidad, les aconsejo que lo soliciten, lo lean, y luego lean su propia Biblia. No tiene ningún costo. Ahora espero que ya tengan papel y un sobre. Si no, consíganlos ahora mismo, junto con un bolígrafo. Primero anoten las letras de llamada de la emisora en la que están escuchando, y luego pidan el folleto sobre el bautismo en agua y el folleto sobre la fe para salvación. Y envíen su solicitud a Herbert W. Armstrong, apartado postal 111, Pasadena, California. Así que, hasta la próxima vez, este es Herbert W. Armstrong diciéndoles, adiós, amigos.